Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir, creo Ya que... está compartida la presentación. Puedes pasarla. Ya. Ya, perfecto, ok, ya, súper. Bueno, voy a hablar un poco sobre diseño y sostenibilidad. Yo dicto clases y he dictado clases desde hace ya unos años y siempre hablo sobre user experience y diseño centrado en las personas. Y mis clases se han volcado de hablar de temas de usabilidad, arquitectura de información y diseño como tal, a hablar un poco más sobre el impacto que tiene el diseño dentro de la organización y fuera de la organización. Todo lo demás se puede googlear. Las leyes de diseño, de experiencia, qué es usabilidad, todo eso. Entonces, para este tipo de eventos y para clases en general, he comenzado como a hablar de otra cosa. Y esa cosa de la que he comenzado a hablar bastante es como consultora y también trabajando dentro de las organizaciones, me ha tocado ayudar a cambiar este mindset o la mentalidad de la organización, o ayudar o tratar de aportar en ese cambio. ¿Y qué significa eso? Entonces yo trato de resumirlo en que son tres cosas o tres palabras que de alguna forma eh, son el termómetro de si una organización ya se ha transformado o está en vías de transformarse o no. Una es ser lógico, que tiene que ver con si es que yo le doy una promesa a mi cliente, tengo que mínimamente cumplir esa promesa. Hay empresas que por todo este tema de la innovación y de aplicar el diseño central a las personas y el querer estar adelante de la ola, se van un poco por salirse del core business, crean otra cosa y al final terminan por no resolver sus problemas de fondo. Y los temas de transformación, de hacer diseño centrado a las personas, muchas veces tienen que ver con remangarnos las manos, o las mangas, perdón, y literalmente hacer el trabajo que no se ha hecho desde hace mucho tiempo. Que tiene que ver además con ser consecuentes, cómo nosotros podemos, si es que nosotros decimos que somos una empresa sostenible, cómo somos realmente sostenibles dentro como personas también, o sea, cómo nosotros, si es que predicamos las buenas prácticas, el quitar la letra chica en el caso de las aseguradoras y los bancos, por ejemplo, cómo realmente nosotros llevamos a cabo eso si es que nosotros mismos en el día a día no somos consecuentes, ¿no? Y la responsabilidad tiene que ver con el cuidado de las personas, no solamente fuera, o sea, el cliente final, sino también mi cliente interno, el cómo le digo las cosas, el cómo los cambios hacen que yo reaccione de ciertas maneras y cómo debo de alguna forma ser empático con el cliente interno también. Hay una película en Netflix, hablando de películas desde la primera charla, que se llama La invención de las mentiras, The Invention of Lying. Está en Netflix, es súper buena. Tiene aparte, además, a Ricky Gervais, que es bien divertido, es un personaje que tiene un humor bien negro, británico. Entonces, a mí personalmente me gusta bastante. Y en esta película nadie puede mentir porque todavía la mentira no se ha inventado. Entonces, en esta película hay un comercial de Coca-Cola y en ese comercial de Coca-Cola este chico básicamente dice, bueno, ustedes ya conocen Coca-Cola, la han tomado desde hace mucho tiempo, síganla tomando, vengo acá para decirles que la sigan comprando. Y esto tiene que ver con cómo nosotros la relación que tiene que ver con el diseño centrado en las personas es cómo nosotros no debemos tener que exagerar los resultados para poder comunicarlos. Entonces, yo me pongo a pensar y les dejo esta tarea. Si es que ustedes trabajan en X industria, piensen en la publicidad que se hace, la manera en la que se comunica y cómo se vería esa publicidad si no tuvieran que exagerar los resultados. ¿Ok? Entonces, quizás no sería tan divertida la publicidad porque ya no tengo cómo hiperbolizar de alguna forma
el efecto que mi producto o servicio va a tener en las personas. Y yo pongo este comercial de una empresa de telecomunicaciones local. Acá tenemos muchos problemas con el internet, y el comercial es este chico, o de hecho varios escenarios en los que la persona está en una teleconferencia, en una ponencia o lo que sea, y se le va el internet y comienza a gritar. Y la bajada del comercial es: para de sufrir, ¿no? Para de sufrir, contrátanos. Y yo tengo esa empresa contratada y estoy sufriendo. Entonces, hay una incongruencia ahí entre el mensaje que damos y lo que realmente somos. Entonces, el User-Centered Design es matar esa incongruencia, es diseñar experiencias y productos que sean consecuentes con esa promesa de valor sin necesariamente exagerar los resultados. Porque esto es relevante, ya que cuando se piensa en diseño, muchas veces, por lo menos en el mercado local, se piensa en pantallas visualmente atractivas y en flujos que funcionan. Pero no necesariamente pensamos en que la creatividad de un diseñador se tiene que aplicar más bien en la estrategia. Una de las maneras de aplicar esa creatividad es tratando de hacer que toda la empresa sea parte del diseño, o sea responsable del diseño centrado en las personas. Hay un proverbio africano, aparentemente, que dice que se necesita toda una aldea para criar a un niño. Yo digo que se necesita toda la compañía para diseñar o crear un buen servicio. Y para diseñar estas buenas experiencias o crear buenas experiencias, necesitamos utilizar habilidades de empatía para poder co-crearlas. Entonces, ya deben estar más o menos familiarizados con algunas herramientas, como el Customer Journey Map, el famosísimo User Persona, veamos cuál es el viaje del usuario y por todos los estadios que tiene que pasar. Estas herramientas a veces las usamos así entre las áreas de diseño nada más, pero en realidad se usan para co-crear experiencias y deberían ser utilizadas para co-crear experiencias desde los clientes finales o los usuarios finales, pasando por las áreas con las que trabajo, las áreas pertinentes que tienen algún tipo de injerencia sobre la experiencia, que normalmente es básicamente toda la empresa, y con los líderes también, ¿no? Que eso es súper, súper importante. ¿Y cómo sabemos? O sea, como ya sabemos, hay que diseñar experiencias con sentido, y para eso hay que conocer a nuestro cliente final o a nuestro usuario final. Porque muchas empresas, y ahora que todos, por lo menos, bueno, a raíz de la pandemia, estamos en esta lucha por digitalizar absolutamente todo, los que se han quedado atrás en digitalización, están pasando de ofrecer servicios análogos, que se ven más o menos como esto, a digitalizar. Y digitalizar por digitalizar va a acarrear los mismos problemas que ya hemos tenido en las fases previas. Si tenemos poco engagement con nuestros clientes, si los clientes no necesariamente nos están comprando, si se están yendo o si es que no confían en nosotros, digitalizar esa experiencia puede ser que nos juegue todavía más en contra. Y eso nos pasó en el gobierno. Nosotros... en el gobierno existe este concepto de digitalización, como de la digitalización del papel, ¿cierto? Entonces, yo ya digitalicé el proceso. ¿Y qué hiciste? Bueno, el PDF que antes tenías que firmarlo en físico, o el PDF que antes te lo descargabas, o el formulario, ahora es un formulario que llenas en digital. Pero ¿qué pasa con todo el proceso real? ¿Qué pasa con todo esto que realmente tengo que cambiar para que el digital funcione correctamente? Y no solo digital, sino que el servicio realmente funcione correctamente. Entonces, para diseñar buenas experiencias, hay que entender al usuario final y poder generar estos pequeños cambios de comportamiento. Y yo siempre digo que los que estamos en la industria del diseño centrado en las personas tenemos el superpoder de poder cambiar el comportamiento. Tenemos, por ejemplo, el poder de hacer que alguien pague por Internet cuando nunca antes ha pagado por Internet. Tenemos el superpoder de hacer que alguien que nunca utilizó una herramienta de videoconferencia hoy la utilice, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el superpoder, y como todo superpoder puede ser utilizado para el bien y para el mal. ¿Y cómo utilizamos ese superpoder para el bien? Es el tema en cuestión, ¿no? Entonces, para poder utilizar el digital
correctamente o para poder hacer buenas experiencias, no importa el canal, tenemos que pensar y diseñar esa experiencia primero. En este ejemplo que les pongo aquí, este señor dice a qué religión le importa más las personas sin hogar, ¿no? Y ahí pone como una serie de religiones y quien quiere, o de alguna forma aportar a su religión, le va a poner plata. Entonces ahí lo que tú estás tratando de hacer como usuario es generar engagement, generar interacción conmigo, más allá de si es que yo como persona te doy pena y si me quieres dar plata a mí. O sea, tú no estás, yo nada más soy un medio a través del cual tú puedes hacer un statement. Entonces, si nosotros nos comenzamos a ver como medios a través de las cuales el cliente puede llegar a cumplir o cubrir sus necesidades, entonces nosotros comenzamos a entender que nuestro producto no tiene por qué ser el mejor producto del mundo, sino tiene que ser el producto que cumpla mejor con lo que el usuario necesita. Y eso es disrupción en varios mercados, porque hoy en día muchos mercados tradicionales, nuevamente traigo a colación gobierno, seguro y banca, porque son los que más he trabajado, pero están muy lejos todavía de la disrupción real que ahorita está viniendo por ejemplo, startups o fintechs que realmente están entendiendo de qué va este diseño de experiencias, ¿no? La diferencia ahí es justamente eso, como que pareciera que mientras menos tienes que perder, más te arriesgas. Entonces, ¿cómo hacemos que una organización gigantesca sienta que tiene poco que perder y se arriesgue, ¿no? El investigar, entonces, es entender al usuario final para poder identificar y romper algunos mitos, como el mito del usuario digital, que quiere todo digital, que prefiere utilizar redes sociales, que es impaciente, que es extremadamente joven, necesita una tarjeta de crédito a los 11 años. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas realidades, lo que nosotros tenemos que hacer es que en verdad pensar que no necesariamente son la enfermedad. Es como si una persona tuviese fiebre y la fiebre es un síntoma de que hay algo mal en el cuerpo, pero no es la enfermedad, ¿cierto? Entonces, hay algo detrás de eso y la investigación nos permite llegar a hacer ese doble clic, ¿no? Entonces, la presencia física hoy, por ejemplo, es cada vez más costosa. La pandemia, el tráfico y una serie de factores, el tiempo y una serie de factores adicionales que tenemos que contemplar. O la comparación, los servicios hoy en día ya no se comparan solamente entre los bancos, entre las aseguradoras o entre los gobiernos, sino que tú tienes una expectativa bastante alta del servicio que vas a recibir, porque comparas con Uber, comparas con Rappi, comparas con empresas que están realmente haciendo disrupción en el mercado, ¿no? Y hay millones de usuarios digitales adaptados o asimilados. Entonces, siempre pregunto esto, ¿no? ¿Cuántos de nuestros padres utilizan WhatsApp hoy? Y si es que realmente y con qué frecuencia nos comunicaríamos con nuestros padres si no utilizaran WhatsApp, por ejemplo. Entonces, las personas mayores son usuarios asimilados que tienen una necesidad y cubren esa necesidad a través de un medio, y ese medio hoy en día es digital. Mañana puede ser telepático, no sabemos. El tema es que la problemática siempre se tiene que resolver de alguna forma, ¿no? Y estas frases mitológicas también ocurren en las industrias, por ejemplo, en la industria de la tecnología o en cualquiera de las industrias en donde trabajamos. Esto de hay que hacer lo que los expertos nos digan, cuando viajé a un lugar encontré esto y hay que hacer lo mismo acá, el usuario sabe exactamente lo que quiere. Este es un gran mito porque si nosotros le preguntamos, Ford decía que si es que le preguntaban a un usuario, si le hubiese preguntado a sus usuarios qué querían, ellos le hubiesen dicho caballos más rápidos. Nunca se hubiesen alucinado que necesitan automóviles, ¿no? Entonces, nuestro rol como empresas es identificar los problemas que tienen las personas y sobre eso diseñar buenas experiencias. No es preguntarles qué quieren. Nuevamente, con la analogía del doctor, es como si fueras al consultorio del doctor y el doctor te dijera, ok, ¿qué medicina quieres tomar? ¿No? En lugar de preguntarte cuál es tu malestar, qué tienes, en qué te puedo ayudar, cuéntame, y se fuera directamente a la solución. Entonces, si nosotros le preguntamos al cliente cuál es la solución, estamos siendo un poco imprudentes o irresponsables. Para superar los mitos, también es necesario entender la diferencia entre la data quali y la data quanti.
No voy a explicarles qué es cada uno, pero ¿para qué sirven? La data cuantitativa sirve para identificar patrones o fenómenos. Entonces, muchas veces confundimos, por ejemplo, las encuestas. Las encuestas son una manera cuantitativa de levantar información. Entonces, las encuestas deben servir solamente para identificar el patrón, mientras que la data cualitativa ya nos sirve para entender ese patrón o fenómeno. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo voy a poner en un ejemplo. En China, en el 2011, el 96.5% de todos los pagos se realizaban en efectivo. Este es un dato cuantitativo, es un número. Yo puedo, a partir de ese dato cuantitativo, generar hipótesis, como por ejemplo, los usuarios tienen miedo a pagar por internet porque sienten que van a ser víctimas de fraude. Los usuarios piensan que si utilizan medios de pago digitales les van a cobrar más. Los usuarios temen utilizar tarjetas de crédito porque sienten que se van a sobreendeudar. Si tomáramos estas hipótesis como verdades, ¿cómo hubiese sido posible que hacia el 2019 China tenía el 85.2% de sus pagos realizados a través de un celular? ¿Y por qué se da esto? Porque una de las empresas que ahora es líder en el mercado en China, que se llama Alibaba, seguramente lo han escuchado, no toma estas hipótesis como realidad y realmente hace una investigación de qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en el mercado? Y una de las cosas que levantan es que los usuarios no confían en la logística de las empresas y sienten que sus paquetes no van a llegar a tiempo en buen estado. Ese es el trasfondo. No es no quiero pagar, me da miedo pagar, o etcétera, porque muchas veces el miedo, o más bien el valor que yo le voy a entregar al cliente, supera ese miedo. Entonces, si yo te voy a dar algo que realmente necesitas y lo tienes que comprar por internet, entonces lo vas a comprar, pero lo vas a comprar en una empresa en donde confías. Y ese es el principal problema, el tema de la desconfianza, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es generan esta solución de pago contra entrega. Aquí, esta solución, en Perú por lo menos, ya se utilizaba y se utiliza desde hace años, pero el pago contra entrega es con efectivo o a través de un POS para pagar con tarjeta. Entonces, la diferencia es que ellos, Alipay, lo que hace es te fuerza a descargarte el aplicativo para que cuando llegue tu paquete, tú le escanees el código QR al proveedor o a la empresa, y la siguiente vez, y estaba comprobado que una siguiente vez, el 80% de la gente ya realiza ese pago directamente desde el e-commerce que se han descargado. Entonces, quizás si tú le mandas un mail diciendo descárgate esta tienda online o este aplicativo nuevo, no lo van a hacer. Pero cuando ya tú vives la experiencia y ya la experiencia está hecha para atender a tu miedo o a tu necesidad, entonces comienzas a cambiar el comportamiento y esos cambios de comportamiento se comienzan a dar. Entonces nosotros queremos digitalizar, hay que entender cuáles son esos pasos previos para yo generar confianza, que es como la base de la interacción. Aquí está muy de moda comprar productos así en compra impulsiva a través justamente de AliExpress y de una página que se llama Wish. No sé si ustedes la tienen también en sus respectivos países, pero nosotros, se ha generado como una fiebre de compras así de productos de China. Y yo compré este dispensador de pasta de dientes que nadie necesita. Me llegó 4 meses después de que lo había pedido en una bolsa de plástico así medio sospechosa. Y yo me preguntaba después de esto, ¿no? Que si es ético venderme un dispensador de pasta de dientes de China a $2. Entonces, voy a pedir ahí en el chat, si es que quieren participar, que pongan sí o no, si es ético o no es ético. Y ahí los que quieran participar. La gente, las personas que consideran que sí es ético venderme un dispensador de pasta de dientes desde China, probablemente tienen esta percepción a partir de que es libre mercado, ¿cierto? Nadie me puso una pistola en la cabeza para yo comprar un dispensador de pasta de dientes. Todo el mundo realmente simplemente es el mercado, yo lo compré, entonces finalmente sí es ético porque es oferta-demanda.
Pero luego voy a mostrarles el siguiente slide, que es un caso peruano. En Perú solo se recicla el 4% de las 900.000 toneladas de plástico que desechamos. Mauro nos va a decir, ya, pues, pero ese no es culpa de la empresa de China que me está vendiendo el dispensador de pasta de dientes, ¿no? Pero entonces, si no es culpa de la empresa de China que me está vendiendo el dispensador de pasta de dientes, entonces, ¿de quién es culpa? Y no digo esto porque todas las empresas, porque sea realmente la calidad o lo que sea, sino porque tiene que ver también con el receptor. Entonces, puede ser que sea más ético venderle este dispensador de pasta de dientes a Suiza, que hoy en día recicla el 100% de su basura, y es más, importan basura porque ya no tienen en el país, y quizás no les venderían tantos dispensadores de pasta de dientes a Suiza tampoco, porque es de plástico y hay mayor conciencia sobre el reciclaje y el medio ambiente, pero aquí no hay tanta. Entonces, ahí entramos como un tema de ética, ¿no? Si es que es o no es ético hacerlo. Todavía les dejo pensando entonces también que si es que la industria en donde trabajan fue diseñada de manera ética o no, y ahí los obligamos un poco a pensar en quién recibe mi producto. Porque hoy en día el tema de hacer diseño centrado en las personas es diseño centrado en la humanidad. Tenemos que ser un poco más responsables con eso, y hay empresas que lo están haciendo desde los años 70, por ejemplo, Patagonia es activista de temas legales de trabajo de inmigrantes y de no inmigrantes. Entonces ellos, en un mundo en el que hay explotación y malos pagos y malas condiciones de trabajo, ellos se vuelven activistas y dicen, buenos productos salen de buenas fábricas. Entonces comienzan a marcar un statement de valor desde el core de su negocio y de su producción, y literalmente hacen inspecciones detalladas de toda la cadena de valor, incluidos los proveedores externos desde 1991. Entonces, cuando hablamos de este tipo de empresas, hablamos de ser consecuentes. Allbirds es una empresa de zapatillas, tenis, bueno, no sé, hay mil maneras de decirlo en Latinoamérica. Y a mí me encanta esta empresa porque, bueno, me encanta el diseño del calzado. Amazon comienza a copiar su diseño y Allbirds le lanza un comunicado a Amazon y les dice, copien nuestros procesos, no copien nuestros diseños, porque la manera de ganar hoy en día realmente es hacer algo poco fácil de copiar. Y la manera de hacer eso es tener procesos que están bien diseñados y con materiales que están bien pensados, y de alguna forma generar sostenibilidad en el tiempo. Entonces, eso es muy difícil de copiar, pero el diseño es muy fácil. Por eso ganan también algunas de las empresas más grandes del mercado hoy en día, ¿no? Porque tienen este statement de valor que está muy asociado a las nuevas maneras de pensar, que es cada vez más importante el pensar en la sostenibilidad, y el diseño centrado en las personas tiene mucho que ver con eso. También hay otra empresa acá local que optimiza la cadena alimenticia para reducir el desperdicio innecesario y las emisiones de CO2. Esto hace 10 años no era tarea de un diseñador que hacía pantallas para un aplicativo, para una página web. Hoy en día los procesos y la digitalización está tan engranado en una empresa, hablamos de equipos multidisciplinarios, hablamos de que es responsabilidad de todos, que ya todos tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? Y es necesario considerar la sostenibilidad porque es parte del diseño de las cosas en todas las industrias, de manera transversal. Alan Cooper, por ejemplo, tuitea un montón, es uno de las personas más importantes y que han marcado varios temas en el diseño centrado en las personas, y él viene del desarrollo. Entonces él pone uno de sus tweets, la ética es superior a la métrica, tengamos a gente ética estableciendo métricas. Y justamente ahí le responden, no estoy seguro si todas las métricas son establecidas por gente, los mercados definen muchas de estas y la gente responde, que tiene que ver con el ejemplo que les mostré, ¿no? Entonces él dice, bueno, la gente cree el mercado, no viceversa. Estás ofreciendo excusas y no estoy de acuerdo. Ahí el tema es
en qué mercado estoy y qué efecto estoy teniendo, y esas métricas de dónde están viniendo, ¿no? Las métricas también se definen, nosotros definimos las métricas. Hay un otro documental que también les recomiendo, The Social Dilemma, que está en Netflix, y que hay una de las cosas que dicen es, si no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto. Hoy en día nuestra moneda de cambio principal es la data, y la data de los clientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta data? Nuestro superpoder es tener data de clientes y utilizarla para generar cambios de comportamiento nuevamente. Entonces, no se olviden de eso, el superpoder utilizado para el bien, ¿no? Entonces, estamos pasando a un mundo en el que la responsabilidad social ya no es un área dentro de la empresa que dona dinero a una ONG y eso ya compensa un poco como el mal que le estoy haciendo al mundo, sino que la ética y la sostenibilidad va como en el centro y el efecto en la humanidad en el centro o el core del negocio. Es una lucha, tenemos que remar casi contracorriente porque la verdad, el ahorro, el cuidado del planeta y el adueñarnos del problema sobre todo, es más difícil que el fake news, el dinero fácil, el no considerar la sostenibilidad porque es muy cara y el responsabilizar a otros, ¿no? Eso no es mi responsabilidad, aquí termina mi responsabilidad y acá comienza la responsabilidad de la otra persona. Eso hace el gobierno también. Aquí termina mi responsabilidad y acá, allá ya es responsabilidad del ciudadano. Y acá, allá ya es responsabilidad de las otras entidades públicas. Y el ciudadano también hace eso. Esto es responsabilidad del gobierno. Nos olvidamos a veces que nosotros somos quienes conformamos el gobierno, ¿no? Entonces, en resumen, ya para cerrar esta charla, el diseño central de las personas es responsabilidad de toda la organización y la sostenibilidad no es algo adicional, es parte del core del diseño de los productos y servicios. Entonces, es responsabilidad de todos. Ahí les dejo los datos de mis redes sociales para que me sigan o me escriban o me contradigan también. Y bueno, eso.